a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos al Refugio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto encontrarnos todos los jueves en esta querida radio y pensar juntos, tratar de pensar juntos. El otro día me decía un oyente, Quiroga, por favor, pasá el teléfono porque si no lo tenés no podemos llamarte. Bueno, cumplo 11 32 00 0530, 11 32 00 0530. Cuando uno piensa un comentario editorial, piensa un título. Cuando pensamos este programa, pensamos en tratar de profundizar en algunos temas que nos tocan, que nos duelen, que nos importan. No seguimos el día a día de la política, siempre lo digo, porque esta radio lo hace estupendamente bien. Por lo tanto, tratamos de pensar algunas cosas que son comunes, si podemos, desde otro lugar. 140 historias, titulamos este comentario. Hay historias que no deberían existir nunca, nunca. Y por supuesto me refiero al nieto 140, que esta semana nos dio la enorme alegría, una alegría también triste, por supuesto, es un oxímoron, pero hay alegrías que son tristes, de encontrar al hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz. Ellos tuvieron dos hijos. Adriana, que impulsó toda su vida la búsqueda de su hermano, y este hermano, que todavía no tenemos el nombre porque ese es el proceso, el protocolo que corresponde, pero sí sabemos que se encontró con su hermana Adriana. ¿Por qué una historia que nunca debería haber existido? Porque tanto Graciela Alicia como Raúl Eugenio continúan desaparecidos. Uno podría decir desaparecidos, ya podría decir quizá asesinados. Por supuesto podría decir todo lo que alguien cuando ingresa en el tenebroso pasillo de la dictadura, todo lo que le ocurre. Pero hay algo que es muy difícil de entender. Por supuesto que todos lo sabemos, hemos vivido con esto muchos años, hemos vivido muchos años con la dictadura. Por lo menos, aun cuando terminó la dictadura, continúa en nuestra cabeza, continúa cuando aparece un nieto número 140 y nos conmueve y nos emociona. Porque yo te pregunto a vos que estás escuchando radio o mirando este programa por streaming, ¿hay algo más brutal, más terrible que robar un bebé? ¿Hay algo? Te pido que lo pienses un minuto. Hay muchos delitos terribles. Ahora, robar un bebé, apropiarse de un bebé, entregarle ese bebé a cualquiera, mentir durante el crecimiento de ese niño que después se hace adolescente y a lo mejor tiene, como el nieto 140, 48 años, y recién a los 48 años se puede encontrar con su hermana. Digo, pensalo conmigo, podés tener un pensamiento totalmente distinto al mío, podés ser una persona de cualquier tendencia política, pero vuelvo a preguntarte, ¿hay algo más atroz que robar un bebé? Yo creo que no. También hay algo más importante
que buscar ese bebé? Quizás la tarea de Estela de Carlotto, que es la mujer que yo más admiro, y lo he dicho muchas veces en este país, con más de 90 años, dicho por ella, continúa con más de 90 años, continúa buscando esos nietos. Entonces, esto hoy me resulta central, mucho más central que todas las estupideces que dice el presidente de la Nación, mucho más central que la coyuntura, que por supuesto es una coyuntura bastante difícil, bastante insoportable, pero esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué también es muy importante? Porque lo hacen en el momento preciso donde el gobierno desfinancia, les quita el dinero que necesitan para poder subsistir los organismos de derechos humanos. Estela de Carlotto, yo tuve oportunidad de verla en México trabajando por 26 estudiantes asesinados. Y tuve oportunidad de conversar con ella y de acompañarla y ver cómo esa señora de pelo blanco, muy blanco, se plantaba frente a familiares, frente a gente con mucho dolor, cómo hablaba con un tono de voz que ustedes conocen, un tono de voz muy, muy tierno, muy dulce, pero con las palabras exactas con las que hay que hablar. Entonces, empiezo el programa pensando en esto, ¿no? En estas historias que no debieron nunca haber existido. También digo, ¿cuánta actualidad tienen estas historias frente al negacionismo permanente del gobierno neofascista que está hoy, circunstancialmente, pero con el voto lamentablemente popular, o de una mayoría, estrecha, pero una mayoría, digo estrecha en relación a por cuánto se ganaron las elecciones. ¿Por cuánto ganaron las elecciones? Por 3 puntos. Y ahí pienso en otro tema, que es una historia, y que es Martín Caparrós. En este momento, quizás ya terminó el acto, se hacía un acto de homenaje a Martín en el Teatro Presidente Alvear. Allí había mucha gente, muchos amigos, mucha gente que lo conoce a Martín, que lo ha leído. Y Martín Caparrós recibió esta semana un doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Ese, yo no diría premio, diría más que merecimiento para Martín, tiene que ver con un compromiso con la verdad, que es el mismo compromiso con la verdad que tiene Estela de Carlotto, que tienen los organismos de derechos humanos. Un compromiso con la verdad. Yo tuve la posibilidad, como tantos, de leer, por ejemplo, El hambre. Leí los 3 tomos que hizo con Eduardo Anguita, La voluntad, para comprender qué ocurrió en la dictadura, qué ocurrió antes de la dictadura, por qué ocurrió lo que ocurrió. Si hay alguien que siempre tuvo un compromiso con la verdad, fue Martín Caparrós. Por eso lo vinculo con Estela de Carlotto. Fíjense, tanto compromiso con la verdad que en el diario Página 12 de hoy toma declaraciones, que no todos las tomaron, curiosamente, esas declaraciones. Y dice, Martín Caparrós, hoy, me duele saber y volver a un país donde 15 millones de personas eligieron a un gritón desquiciado, el seguidor de un perro muerto, un sujeto desagradable para que lo representara. Esto dijo Martín Caparrós cuando la Universidad de Buenos Aires le entrega el doctor honoris causa. También dijo, un país reaccionario es un país sin proyecto, hecho a manotazos, deshecho a manotazos. Todos sabemos que Martín tiene una enfermedad grave, lo sabemos todos. También sabemos que su último libro parte exactamente de ese punto, del momento en el que recibe
la noticia de su esclerosis. Y apuesta la palabra hasta el último momento, Martín. Martín trabaja con la palabra buscando algo casi imposible, que es que la palabra sea realmente transparente y que realmente comunique. Y lo logra. Logra que la palabra se parezca, tenga el rostro de quien la escribe, tenga la potencia, la verdadera potencia. No voy a explayarme más sobre Martín Caparrós. Digo, hay una reivindicación cuando él recibe el doctor honoris causa de la Universidad Argentina, pública. Él dice que se siente orgulloso de estar allí porque ustedes saben que la UBA está dentro de las 100 universidades más importantes del planeta y la primera de Latinoamérica. Todo esto nos recuerda, y él recuerda un país donde las cosas eran distintas. Él lo recordó en ese acto. Hoy la Universidad Católica Argentina, a partir de un estudio, dice que hay 34 niños y adolescentes con problemas graves de alimentación. 34%. ¿Escuchaste? 34%. 34%. En esta coyuntura, discursos como el de Estela de Carlotto, digo discursos que son acciones, como diría el poeta, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Es un acto maravilloso, el que desarrolla todos los días Estela Carlotto. Y es un acto también de la palabra y del compromiso y de la verdad el que desarrolla Martín Caparrós. Así comienza el refugio. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Muy bien, y por supuesto, como les dije, en este programa tratamos de pensar, y Pablo Semán es el coordinador y el escritor, porque ha escrito dentro del libro mucho, realmente mucho, está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. El libro lo publicó Siglo XXI, y aquí está Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, para mí. Pensaba en tu libro y en lo importante que es que este libro se publique en este momento y en los 6 puntos que vos anunciás ya como
como tema de discusión, ¿no es cierto? Condiciones económicas, interacción digital, punto 1 y punto 2. ¿Qué pensás? Varias cosas. A ver, primero que el libro fue escrito y entregado a la editorial antes de que Milei ganase la primaria. Cada uno de los autores tenía expectativas diferentes. Yo escribí como si hubiera ganado Milei, que era mi convicción científica, digamos. O sea, no sale ahora, ¿no? Y el libro intenta iniciar una discusión. Segundo, respecto de estas dos condiciones, que en ese momento, digo, pasado el tiempo de haber escrito eso, yo creo que la primera, las condiciones económicas, se me hace cada vez más pesada y yo hubiera querido escribir una cosa que voy a escribir ahora finalmente, que las extremas derechas en América Latina tienen muchísimas diferencias con las europeas. Una es que se asientan en una evolución socioeconómica muy específica de América Latina, que es un capitalismo que no pudo producir ni siquiera los mínimos de integración que se produjeron en Europa, ¿no? Y incluso la producción de esos muy bajos niveles de integración fue en el contexto de violentísimas luchas políticas y, digamos, uno piensa la instauración del peronismo, los bombardeos del 55, las dictaduras de Onganía, la del 76, los desaparecidos, el neoliberalismo de Menem, que fue muy violento. Entonces, hay una trayectoria de fondo en la cual, de alguna manera, se anclan estos proyectos, con la diferencia de que este es un proyecto que logró hacerse popular, y eso hay que plantearlo. Entonces, esa primera condición que yo tengo en la cabeza, ¿no? Hoy yo la pondría, la subrayaría mucho más. En ese momento no fue tanto un olvido, una falta de discusión, que es una discusión que se me presenta ahora cuando todo el mundo dice, bueno, las extremas derechas son todo lo mismo. No son todo lo mismo, ¿no? Y la segunda, perdona, ya que hiciste la pregunta, mira, yo creo que con lo de las interacciones digitales hay un riesgo enorme, y yo lo noto cada vez más, en absolutizar la razón tecnológica del triunfo de Milei, ¿no? En parte por una comodidad intelectual que es de un grado de autocomplacencia atroz, que es, bueno, hablemos de cosas nuevas, de las tecnologías, qué sé yo. A ver, digamos, en la historia del pensamiento social y de la investigación social, no es la primera vez, sino la 15ª, que se intenta establecer una especie de mecanismo que es, las tecnologías se apropian del alma humana, ¿no? Desde el tipo que pensaba que una foto te expurgaba el alma, hasta Heidegger, que cuando vio la primera máquina de escribir dijo, esto rompe la filosofía, hasta la escuela de Frankfurt, que cuando ve aparecer la radio y la televisión dice, esto es una dictadura insuperable, ¿no? Siempre, bueno, con la televisión lo mismo, digamos, y siempre esos razonamientos se apoyan en una idea que, digamos, empiezan por una cosa tecnológica y siguen por una cosa psicológica, entonces inventan que el inconsciente se encadena al discurso del amo a través del micrófono y qué sé yo, pasan otras cosas, hay investigaciones que muestran que pasan otras cosas, y entonces ahora empezamos con la milonga de la serotonina, la dopamina y qué sé yo, y un determinismo tecnológico que no niego que tenga su influencia, tiene su influencia, pero también es, por un lado, exagerado, porque yo sé que decir esto en esta radio es complicado, pero yo creo que Milei ganó, y sobre todo por la diferencia que ganó. Ninguna extrema derecha en ningún lugar del planeta ganó en primera victoria por una diferencia electoral como la que ganó Milei, y eso depende de errores cometidos antes por los gobiernos nacionales y populares, que a mí me desespera porque yo me considero parte de esos proyectos. Entonces, la atribución de determinismo tecnológico a la derrota me impide pensar que es digamos, la razón de la derrota. Lo más productivo de las derrotas, y eso lo enseñó Gramsci, del que tanto se habla en vano, es que iluminan o deberían poder iluminar el pensamiento político. Y no lo están haciendo porque cada vez que yo digo esto de que
las tecnologías no son lo más importante en la situación política. Vienen 3 o 4 que me dicen, no, bueno, porque yo leí en tal libro que esto te domina el cerebro, o que en la derecha europea se expandió por las redes. Bueno, sí, está bien. No es del todo falso eso, pero la verdad es que se insiste demasiado en el determinismo tecnológico, lo cual es un error de apreciación histórico, pero además, encima, y esto es peor todavía, muchas de estas personas que se dicen a sí mismas gramscianas y que ponen el énfasis en el cruce entre determinismo tecnológico y cultura, abonan una conclusión perfectamente derrotista, porque si las victorias políticas de las derechas son posibles, casi diría, piensan ellos, no yo, inevitables, porque las tecnologías están a favor y porque las empresas que gobiernan las tecnologías están a favor, entonces los proyectos democráticos y populares no tienen destino, ¿no? Entonces, por la vía de la supuesta radicalización intelectual, en realidad lo único que contribuyen es a sembrar el desaliento intelectual y al mismo tiempo una imposibilidad de pensar cómo salir del atolladero. Porque todo, o sea, si vos le preguntas a cualquier persona de opositora, más o menos pensante del sentido común, ¿por qué ocurre esto? Y bueno, porque es global, por las tecnologías. Bueno, entonces no hagamos más nada, cerremos la radio, nos vamos todos a casa y a llorar las redes, ¿no? O sea, un poco llevando al absurdo al que nos lleva ese pensamiento, hay que entender que la determinación tecnológica es importante y que en todo caso, tal como nosotros decíamos en el libro, y perdón que te lo hice largo, pero es una discusión interesantísima, es que el principal cambio que trajeron estas tecnologías ha sido en la configuración del mundo laboral, ¿no? Y en la configuración de un tipo de subjetividad que además no es solamente la subjetividad mileísta, ¿no? Entonces, me parece que hay que apreciar la complejidad de esta transformación para poder entender realmente cuál es el papel, hasta dónde llega, hasta dónde no llega la determinación de las redes sociales y qué podemos hacer. Porque aparte quiero decir, Lula ganó y tenía la misma situación de redes sociales que acá. En el Frente Amplio, que le ganó a una derecha radicalizada, no tan radicalizada como esta, pero radicalizada como la de la calle, también. Y de hecho hay trabajos de investigación que quizás son menos prestigiosos porque no caen en la compra de modas intelectuales que son muy propias también de las izquierdas, que muestran claramente cómo la gente usa bastante más prudentemente de lo que creemos las redes sociales, ¿no? Yo mismo estoy haciendo investigación de campo ahora sobre eso y me sorprendo porque veo, no digo confirmadas mis presunciones, sino más bien mucho más que confirmadas. Francamente impresionante lo que dice, ¿no? Si lo escuchas atentamente es como otro camino que toma, ¿no? Igual una sola corrección mínima. Acá en esta radio y en este programa puedes decir lo que te da la gana. No. Todo lo que te dé la gana. No, por favor. O sea, no tengo miedo a la censura, no es eso. No, lo que estoy diciendo es, pienso que en este público, porque además es eso con el que habitualmente hablo, la idea, digamos, yo estoy dando la verdad, estoy dando una batalla con todas las de perder, y seguro que la voy a perder, que es tratar de alertar al sentido común de nuestro campo sobre la importancia de pensar menos cómodamente, ¿no? Claro, porque además en tu libro, cuando hablas del caso argentino, te cuento, aparece el Rodrigazo, aparece el 2001, con la gente golpeando en la puerta de los bancos, aparecen las permanentes crisis económicas, eso está en el libro de Pablo. Y esto queda como de alguna manera en la memoria de todos, ¿no? Fijo en la memoria. Sí, hay una larga crisis, ¿no? que lleva, que de hecho es el libro en que estoy intentando trabajar ahora, una acumulación de episodios críticos que desgastan la relación de los sujetos con el Estado y desplazan las bases de la articulación sociopolítica de la Argentina y de la relación sociedad-Estado. Por eso estamos viviendo un cuestionamiento del Estado, centralmente es eso, el contenido del triunfo de Milei,
un cuestionamiento del Estado que obviamente es un caldo que se vino cocinando por lo menos desde el Rodríguez. Claro, vos hablas en el tercer punto, Pablo habla del vínculo entre el Estado y la sociedad. Un vínculo que también en democracia, digamos la verdad, por favor, en democracia también se fue rompiendo y desgastando y de alguna manera se fue deshilachando la relación que tiene el ciudadano con el Estado. Parece importante decirlo. Y esto también, por supuesto, tiene que ver con gobiernos macristas, con gobierno peronista. Yo creo que sí, que tiene mucho que ver. Como el Estado y la sociedad entraron en crisis. Sí, ya si es para ponerlo en el largo plazo y agregar cosas que no están escritas ahí, pero que son importantes, yo diría, la estatalidad argentina no es una estatalidad ni como la brasileña, ni como la mexicana. Hay que remontarse muy lejos en el tiempo, que hay las reformas pombalinas en 1700 en Portugal y por consecuencia en Brasil, y las borbónicas en Hispanoamérica, se cumplieron con bastante eficacia, digamos, en México y en Brasil, y en cambio el virreinato del Río de la Plata, que era un virreinato de contrabandistas, ayudó a crear ya un Estado bastante colonizado, bastante poco autónomo, ¿no? Entonces la relación entre sociedad y Estado viene siendo particular como mínimo ya desde los tiempos previos a la independencia, durante la independencia. Entonces, obviamente en todo el siglo XX y fundamentalmente a través de mecanismos económicos, uno puede ver que la relación entre partes de la sociedad y el Estado fue bastante, como digamos, promiscua, pero eso generaba al mismo tiempo un fiasco permanente para el resto de la población, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, todos esos episodios que hemos vivido de oscilaciones económicas, de grandes devaluaciones, en la cual, digamos, todo argentino me parece estar hiperentrenado para lidiar con etapas de sobrevaloración del peso y devaluación, han ido alimentando la distancia y la desconfianza respecto del Estado, ¿no? Y de una de sus instituciones principales, la moneda. Hay un perdóname, punto, y además sí. o sea, el terrorismo de Estado también debilitó la relación de la sociedad con el Estado, y los incumplimientos de la democracia también, ¿no? Hay un punto en el libro, el cuarto, el punto 4, que tiene que ver con los cuestionamientos al peronismo, directamente, cuestionamientos al peronismo. Sí. ¿Cómo lo explicamos? Vos estás subrayando una parte que es la introducción que yo redacté del libro, un poco tratando de... Adentro hay muchos trabajos, claro, pero estos temas vuelven. Sí, pero digamos que es un poco tratar de identificar cuál es el cauce más amplio en el que se monta este proceso de más corto plazo, que fue el ascenso de Milei, ¿no? Entonces, ya esto entra más en este tiempo. Yo creo que los desempeños del peronismo, tanto en sus aciertos como en sus errores, alimentaron la formación de un contingente electoral que surgió a espaldas ya no del peronismo, sino de las élites políticas en general, de las élites sociales, de las élites culturales. Yo soy un beneficiario indirecto de una situación, que es que nosotros hicimos un libro y fuimos lo único que hicimos un libro pensando que podía ganar Milei. Pero no hay un mérito ahí, sino más bien hay... ¿Qué pasaba en las élites culturales de la Argentina que no podían pensar esa gran transformación que hizo aparecer a espaldas de la sociedad una mayoría no visible y que tenía que ver con los problemas del peronismo? Y en ese contexto, quiero decir una cosa que siempre me trae muchos costos, pero quiero decirla, no con el público de esta radio, sino en la vida en general. Yo creo que uno no termina de asumir el daño enorme que le causa al peronismo, que para mí es el partido de la inclusión, frente a Milei, que es el partido de la exclusión, el daño enorme que le causa al partido de la inclusión el hecho de que uno de sus principales funcionarios, que era un defensor del Estado como instrumento de la inclusión, lo haya deslegitimado tanto a través, por ejemplo, de el disfrazar las cifras de inflación, ¿no? Entonces, digo, yo que acompañé
críticamente ese proyecto hasta 2012, no puedo creer que no se asuma que la defensa del Estado no se puede hacer defendiendo a un funcionario que destruyó la legitimidad del Estado. Sobre todo porque buena parte de la crítica del Estado, ¿no?, tiene que ver, por ejemplo, con ese evento, que fue realmente funesto. O sea, nosotros no terminamos de entender lo que significa haber mentido con las cifras de inflación. Por más que haya tenido, supongamos, buenas intenciones, y esto sin contar la cantidad de trabajadores del INDEC que fueron maltratados física y simbólicamente por Moreno, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es parte de la crítica al peronismo, la erosión de la estatalidad que el propio peronismo quería usar como instrumento de integración, y enhorabuena que quería eso. Algo que me sorprendió, porque no lo había pensado como lo pensás vos, el tema de la pandemia, ¿no? Porque es más sutil eso. ¿De qué manera la pandemia tiene un protagonismo, que lo tuvo por supuesto y lamentablemente, y también colabora, sin saberlo por supuesto, con todo lo que vino después? Bueno, mira, primero hay una cosa que podemos introducir ahora. Hay una crisis de las instituciones estatales que se presenta más o menos al mismo tiempo, no digitada por una camarilla, en todo Occidente. Y tiene que ver con también otro movimiento de largo plazo, que es la transformación del capital en capital financiero, el desplazamiento de la innovación y la producción hacia Oriente, especialmente China, y donde la apuesta de las élites dominantes fue deslegitimar el Estado o debilitar el Estado, en tanto el Estado en ese momento era parte de un pacto que garantizó crecimiento, pleno empleo y prestaciones sociales, por lo menos en Europa, para grandes masas. En ese contexto digamos, del ataque neoliberal al Estado, que en América Latina fue mucho peor por todas las condiciones de la estatalidad, y de la introducción de transformaciones en el campo del trabajo, y de las debilidades de los procesos de reparación frente al neoliberalismo, todo eso en la pandemia se condensó, pero aparte de una característica específica de la pandemia que yo no quisiera dejar de citar, que es, yo también pensé esto, y escribí cosas que tranquilamente puedo decir que son pelotudeces. Soy parte inicialmente, en las primeras semanas creí que el Estado retornaba por el fuero sanitario, ¿no? Un poco porque uno hacía una analogía indebida con la epidemia del cólera en el final del siglo XIX y sus efectos hacia el siglo XX, donde en parte la salud pública es una herencia del procesamiento de esa epidemia. Ocurre que la estructura biológica de esta pandemia obligó o determinó la erosión del Estado, no solamente en Argentina, sino en todo Occidente. ¿Por qué? Porque esto no era como el cólera. Primero, había una discusión sobre cuánto mataba el virus. ¿Era mortal, no era mortal? Había una discusión sobre cómo se contagiaba el virus. Había una discusión sobre cómo se prevenía el contagio. Había una discusión sobre cómo se contenían los efectos sociales de los aislamientos, y había una discusión sobre vacunas sí, vacunas no, y qué vacunas, ¿no? Esas 5 discusiones condenaron a los estados en todo Occidente, sobre todo en tanto Occidente democrático y deliberativo, a un desgaste, porque hiciera lo que hiciera el Estado estaba mal. Ahora, eso en el contexto de la crisis económica que tenía la Argentina fue mucho más fuerte. Entonces condensó décadas de desgaste del Estado, lustros de insuficiencia de las reparaciones, 15 años de transformaciones tecnológicas que determinaron cambios en la sociabilidad, en la subjetividad de la población, y un evento que de alguna manera podríamos decir es random, que estructuró
la mayor distancia del Estado, donde aparte el Estado, de la misma manera que no supo que podía ganar Milei, no supo, por ejemplo, que cuando puso un IFE, para 3 millones iban a aparecer, no me acuerdo, 8, 11, yo dije una vez una cifra, me la discutió un exministro, creo que tenía razón, pero aparecieron por lo menos el doble, ¿no? Uh-huh. Y donde las capas dirigentes, insisto, yo participé de eso en parte, después tomé distancia, justamente por advertir esto, que es, incitamos a la población a sostener una política de aislamiento que solamente era posible sostener en la capital federal y diría entre personas con empleo formal, ¿no? El resto de la población no lo podía sostener. Entonces el partido de los cuidadanos terminó siendo el partido en parte de la exclusión y de la promoción del desamparo de los que estaban a la intemperie. Entonces eso hizo que todos los descontentos de la pandemia se volcaran contra eso, ¿no? Mucho más cuando encima el partido de los cuidadanos estaba dirigido por un presidente que comete el desaguisado y finalmente el crimen político, porque es un crimen político ese, de, por un lado, sobreactuar cuidados y decir voy a perseguir y qué sé yo, ¿verdad? Ese evento resignifica retrospectivamente, es un flashback para todo el mundo, y de hecho yo, digamos, te agrego, yo estoy haciendo trabajo de campo ahora, estamos en 2025, han pasado más años, y para la mayor parte de la gente que yo entrevisto, que pertenece a estas capas que vivieron peor la pandemia sigue siendo un parteaguas, ¿no? Entonces, la pandemia y la gestión de la pandemia. Yo entiendo que realmente hay causas históricas mucho mayores que el desempeño de los gobiernos, claro, y que hay movimientos, digamos, geológicos más amplios que... Pero se hizo todo lo posible sin saberlo para que todo saliera peor. Y eso, evidentemente, incrementó la voluntad contra el gobierno. Mirá, yo escribí un libro sobre específicamente la pandemia que circuló muy poco y que es el antecedente de este libro, que hicimos con un equipo de 10 investigadores, y en ese libro sobre la pandemia nosotros sacamos una conclusión y decíamos con mi colega Nicolás Belchinger, que escribe conmigo, está todo, decíamos en 2021, está todo para que gane Milei, cuando todavía ni siquiera era candidato a presidente, y nosotros publicamos esa nota en Le Monde Diplomatique en ese momento, y nadie nos dio bolilla. Alguno habrá dicho estos exagerados. 2 años después, poco antes de ganar Milei, publicamos una nota que era 70% copiada de la anterior, a propósito. Le Monde Diplomatique o me tiene que pagar 2 notas o no me tiene que pagar ninguna. Y en ese momento ya todo el mundo estaba un poco más avivado, faltaban todavía unos meses para que fuera la elección de octubre, y dijeron, estos tipos dan la justa, pero habíamos escrito lo mismo que antes, exactamente lo mismo que antes. Cuando no tuvo la repercusión que tuvo después. Cuando no tuvo la repercusión que tuvo después. Quiero mostrar el libro, no sé si la cámara lo toma bien. ¿Lo toma bien? ¿Sí? Ahí está. Es un libro importante, que por supuesto estamos recomendando. Título, Está entre nosotros. ¿Qué título, no? Está entre nosotros. A nosotros nos causó mucha discusión ese título, porque en realidad, yo quisiera decir, la verdad es que no son marcianos, no vienen y están entre nosotros. Y además, nosotros, en realidad somos una minoría, sobre todo los nosotros que escribimos ese libro, y en realidad, si fuera una división nosotros-ellos, es nosotros estamos entre ellos. Y yo creo que esa dicotomización no sirve ni política ni analíticamente. Pero los editores tienen cierto instinto de cómo hacer los títulos, y ese título favoreció la circulación. Ahora, el libro hace pensar otra cosa que lo que dice el título. No es un engaño, no, pero lleva a otra cosa. Está bien que un título te atraiga por una cosa y uno salga de un libro con otra idea.
Pablo Semán, gracias por la clase estupenda que nos diste. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Muchas por la gracias. invitación y bueno, cuando quiera seguimos. Te Claro quiero que mandar sí. el libro sobre pandemia que me olvidé de traerlo. Era Pablo Semán, por supuesto, en el refugio. Enseguida volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola, aquí Adrián Stoppelman. Seguramente vos, como yo, como tantos otros, nos estamos preguntando ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo creo que tal vez fue la desinteligencia artificial. Y para combatir la desinteligencia artificial, este fin de semana, 2 shows. El viernes 11 en Lo de Néstor y el sábado 12 en Vicente López en Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial. Las entradas por Passline o al 11 3590 5745. Viernes 11, Lo de Néstor. Sábado 12, Vicente López, Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Cocinando con Elisa en su 4ª temporada de éxito. Una estancia, un extraño vínculo entre una cocinera y su ayudante. Una metáfora sobre el abuso de poder y la violencia represiva en dictadura. Ganadora del premio María Teresa de León. Cocinando con Elisa, los sábados a la hora 20:30 en Ítaca, Complejo Teatral, Humahuaca 4027, Ciudad de En este momento vamos a darnos un respiro. Vamos a darnos un respiro
Hola Quiroga, dice Ernesto, usted nos acerca al humano sensible en la búsqueda de trascender la dura finitud, y lo agradezco. Con respecto a su editorial, estaba conversando con un joven que me escuchaba e interrogaba con respeto. Cuando un individuo de 60 y tanto, como yo, invitado a participar, se despachó con una repugnante oda a la dictadura. Parte de este horror del presente es esto que le cuento. Cuánta razón que tiene Ernesto, sí, no tengo ninguna duda. Más mensajes. ¿Por qué la integración en América Latina no ha sido posible? Pregunta. No me dice quién es, por eso no puedo decirles el nombre. ¿Cómo lo lograron las ultraderechas europeas, la integración? Se pregunta. ¿Cómo lo hacen los capitalismos del poder en los países vulnerables? Pero no me dejó el nombre. Bueno, hay otro mensaje más largo. Cuando son muy largos es muy difícil leerlos. Pido disculpas, no trato de sintetizarlo. Bueno, es un mensaje que... A ver, Gabriel Martínez de Quilmes dice que Caparrós... Yo le pediría a Gabriel que no hagamos críticas en esta coyuntura, en este momento, a Martín Caparrós. Y no lo digo por críticas políticas, para nada. Lo digo por el momento que está pasando Martín. Usted dice que tuvo comentarios muy despectivos cuando se recuperó el nieto de Estela Carlotto. No creo eso, sinceramente no lo creo. Se ubicaba como opositor al kirchnerismo y dijo con desprecio: estos qué suerte que tienen consiguieran esto justo ahora. No me consta. Sí me consta que Caparrós nunca fue kirchnerista. Sí me consta eso. ¿Y cuál es el problema? Le pregunto. ¿Todo el mundo tiene que ser kirchnerista y si no lo descalificamos? No me parece correcto. Lo que usted dice, lo escuché yo y lo recuerdo bien en declaraciones en TN en medios opositores al gobierno de Cristina, y criticó como encono la alegría que generó este hecho por la simpatía y el afecto que generó Estela por ser la abuela más conocida. Yo leí su mensaje. No estoy para nada de acuerdo con su mensaje. Pero lo leí. Te vio que lo leí, ¿no es cierto? Bueno, más mensajes. María Teresa Belgrano. Al fin escucho algo sobre Moreno, dice María Teresa. Durante 1 año y medio compré los productos al mismo precio en el disco de Naón. El resto de los discos tenían precios más altos. Cuenta. Siempre pensé que el INDEC tomaba de ahí los números, dice María Teresa de Belgrano. Fernando de Quilmes. Buenas noches, Osvaldo y Cumpas. Excelente tu editorial. Leí el libro de Semán. Opino que nuestros dirigentes deben leerlo. Abrazo, Fernando, de Quilmes. Bueno, y hay muchos más. No tenemos que pensar todos lo mismo para hacer un programa de radio o de televisión. Por favor, no tenemos que pensar todos lo mismo. Me parece. Vi un espectáculo estupendo que lo quiero recomendar porque lo podés ver los lunes a las 8 de la noche en el Portán de Sánchez. Es Carnada, de Susana Torres Molina, con dirección de Cintia Miraglia. ¿Quién actúa? Ingrid Pellicori, que es, yo le digo que es una bestia de teatro. Anaí Gada, Carolina Guevara. 3 actrices estupendas, verdaderamente estupendas. Y uno se pregunta, cuando las ve actuar, y cuando ve la escenografía, cuando ve el vestuario, los fantasmas. Existen los fantasmas. Los fantasmas no necesitan cerradura para ingresar a una vivienda. Los fantasmas se visten como quieren. Y aquí lo vemos en la excelente puesta en escena de Cintia Miraglia. Los fantasmas acechan como acecharon en Macbeth a Macbeth y a Lady Macbeth también. Como acecharon en Ricardo III los fantasmas de todos los que mató. Y esto es una obra de fantasmas, Carnada. Porque la mujer, una mujer común, costurera, que tiene una vida aparentemente tranquila, tiene un marido que ya está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Quizás ella lo sabe, quizás no lo sabe. Lo cierto es que los fantasmas vienen, se presentan, acechan, y el teatro es tan extraordinario
Es tan maravilloso ver buenas actuaciones, ver un diseño de vestuario que tiene que ver exactamente con lo que se está narrando. Es tan impactante verlo, que es en el Portón de Sánchez, los lunes a las 8 de la noche, únicamente los lunes 8 de la noche. Si quieren ver un texto impactante, un texto profundo, distinto, de Susana Torres Molina, si quieren ver 3 actuaciones notables, y si quieren ver cómo vestuario, coreografía, temas de ópera, música clásica, todo esto amalgamado con una coherencia estética realmente muy pero muy lograda, no dejen de ir este mismo lunes a las 8 de la noche al Portón de Sánchez. No dejen de hacerlo. Es muy pero muy buena la obra. Entrada supongo que para alternativa teatral o directamente en el Portón. Continuamos haciendo El Refugio. Horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio comunica. De la miseria. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en El Refugio corremos el telón para charlar de teatro. Muy bien, y en realidad pasamos de teatro a teatro. Recién hablaba de Carnada, de Susana Torres Molina, y ahora Larisa Rivarola, por supuesto, va a hablar de una obra que ella va a hablar. Yo seguro que estoy de acuerdo con ella. Muchísimo. Pero primero, claro. No, yo primero no. La obra es tuya. Viste, la crítica es de la crítica. Vos podrías decir, es un horror y está muy bien. Vos me preguntás si me gustó, me fascinó. A mí. No, pero vos decís, a mí me gustó, a vos no sé. Bueno, dale, a mí me gustó mucho. ¿A vos? A mí también. Contanos. Parece secuencia, pero no es. No, por favor. Precoz, de la autora Ariana Harwicz, que es argentina. Y es parte de una trilogía, son 3 libros en realidad sobre maternidad, uno es Precoz, el otro Matate Amor y La débil mental. Precoz, tuvo una adaptación a obra teatral por Juan Ignacio Fernández y ahora está haciendo una serie de funciones los días lunes de julio en Timbre 4 en la Sala Grande, ahí en la calle México, en el barrio de Boedo, los días lunes a las 20 horas. Actúan Valeria Lois, que es bellísima, Tomás Wicks, que también está a la altura, y dirige la gran Lorena Vega, que la verdad que está dirigiendo además muy bien. Básicamente, para que se pueda entender lo que me interesa plantear, Precoz nos trae una madre y a su hijo adolescente juntos, pero de una manera bastante particular. Tiene una relación, por lo menos para nuestra cultura, con límites poco claros o imprecisos entre ellos. Tiene aspectos bastante particular por cómo se hablan, por cómo se tratan, desde lo físico y desde lo emocional también. Podríamos hablar de una relación tóxica, pero creo que sería reducirla.
Yo quiero retomar algo que mencioné hace algunas columnas cuando hablamos de los bienes visibles de Juan Pablo Gómez. Entre otras cosas, yo había mencionado que las mujeres, por ser mujeres, tendríamos más chances de ser cuidadoras que de ser cuidadas, y también que seguro íbamos a pasar más tiempo de nuestra vida cuidando que siendo cuidadas. Y en relación con esto, con Precoz, quiero poner el foco justamente en esa necesidad de ser cuidadas. Porque viendo la obra me pregunté un poco quién cuida a esa madre que interpreta muy bien Valeria Lois, qué hace nuestra sociedad por algo que se plantea acá de una manera interesante, que es la salud mental materna, y con la forma en que se presenta como ciertos niveles de angustia y de soledad, y cómo eso a veces se oculta, o en general se tiende a ocultar, sobre todo en los vínculos madre-hijo, hija. Y Precoz pone en escena justamente una de tantas experiencias de la maternidad, pero de esas que no son las políticamente correctas. Y lo valioso acá me parece que es justamente visibilizar maternidades que desequilibran, porque me parece que es como una manera de dejar de pensar que eso es excepcional, que es más común de lo que percibimos o de lo que se pone en palabras, y eso me parece que permitiría pensar estos temas desde una problemática más común, o sea, más habitual. Digo, en Precoz hay una maternidad disruptiva que en general además suele despertar rechazo. Creo que incluso habilita prejuicios, habilita eso, cierta idea muy lejos de cualquier empatía. Y la puesta en escena y las actuaciones justamente trabajan, me parece, estas contradicciones, deseos de una mujer que debería ser responsable con actitudes más infantiles, me parece, o con sus carencias, ¿no? En el caso de una mamá, con muchas carencias de mirada externa, y todo eso además se construye con una dirección de actores, y sobre esto también que va a ser el foco, que se nota ahí mucha precisión, resolviendo un poco lo que plantea el texto, que es una madre que además de narrar ciertas escenas que le suceden en el pasado, que le suceden en ese momento, que piensa, además las actúa, o sea, cuenta, relata, narra y actúa, pero no porque haga el acting directamente, sino porque en su cuerpo aparece eso. Hay como una manera, me parece a mí, de Valeria Lois, que además le sobran obviamente herramientas para darle a esto verosimilitud, pero ella cuenta solamente con un dispositivo ahí que es un sillón, al fondo de la escena de una caja negra. Yo recuerdo... Recuerdo cuerpos pegados, ¿no? Un madre e hijo pegados. Ahí va, exactamente. Tienen como un vínculo corporal muy incómodo, me refiero desde una perspectiva, ¿no?, cultural y social, por lo menos la nuestra occidental, muy incómodo. Y ella, en ese solo sillón, donde están por momentos muy juntos, o muy en posiciones también muy incómodas, en ese solo sillón hay una cama de hospital, hay un supermercado, están en un auto, están en un jardín escondidos tirando piedras, o sea, es todo lo que construyen además en ese sillón, que me pareció muy interesante en relación con la puesta en escena. Te pregunto, es una pregunta, ¿no hay una sexualidad invadida de uno hacia el otro y del otro hacia el otro? Por eso decía que hay como ciertos aspectos en su vínculo, tanto físico como emocional, que no son socialmente aceptados. Es incómodo cómo se miran, cómo ella lo mira, perdón, cómo ella lo trata. Es un adolescente además él, no es un niñito. Y sin embargo hay algo ahí incómodo y que está además muy bien representado por las distancias, por la manera de caminar, por los momentos en que están muy juntos esos dos cuerpos, culturalmente hablando, demasiado juntos, podríamos decir, y porque además en todo eso que lo que aparece es que ella, como madre,
va a contramano de todo lo que se debe hacer, o todo lo que ella debería hacer, debería decir, incluso debería desear, te diría. Y acá también quería poner el foco en algo muy interesante que me parece que, o por lo menos en mi lectura, que es ella no cumple, o sea, como madre, no cumple con lo que uno, por lo menos a mí me pareció esta imagen, con la función central que le destina a la mujer el modo de producción capitalista, que es el cuidado de los menores. Porque además el objeto de ese cuidado es garantizar entregarlos a futuro al sistema en forma de fuerza de trabajo. Y eso me parece es lo inconcebible también para mí. Esa crianza que ella rompe o destruye los cánones que dicen cómo debería criar, cómo debería ocuparse de su hijo, que es todo lo que no hace. Y ahí me parece muy interesante eso disruptivo, esa manera de romper con el sistema, y traigo a colación ahí ese modo de crianza que no es admisible y que encubre también como esa manera de cuidar. Y además ella es castigada por eso, porque todos los vínculos que relata con las instituciones con las que se vincula, recibe violencia constante desde la escuela, desde un asistente social a la que hacen referencia, desde el hospital, en todos lados se ejerce violencia sobre ella. Y esa violencia tiene que ver con cómo cuida o no cuida a su hijo. Y todo eso además construido con un despliegue físico, con la interpretación de los dos, sobre todo de Valeria Lois, que me parece que es desde su manera de caminar, sus movimientos, los matices que tiene, los textos, cómo los dice. Parece que hay un montón de elementos que construyen algo tan bello, y con esto quería cerrar, que permite trascender justamente el argumento tan doloroso o tan angustiante que uno está mirando. Y eso me parece que posibilita que el público pueda disfrutar la obra de arte, que para mí es precoz. Porque es eso, ¿no? Es trascendés eso y podés ver algo bello. Vos sabés que la autora, Anna Hardwick, ¿no? Sí, Hardwick. Vos sabés que yo me encontré con ella en un programa hace unos meses. No me encontré, la invité a mi programa en ese momento de streaming. Y bueno, y charlamos bastante también fuera del aire. Y me contaba que ella no vive en París, ella vive en Francia, pero vive en las afueras. Como a 2 horas de París. Claro, a 2 horas de lejos. París, en el medio del campo, según me contaba ella, en el medio del campo, y me daba una visión de la sociedad parisina media terrible, te digo. O sea, me decía, mira, siempre voy a ser una sudaca en París, siempre hay discriminación, hay antisemitismo. Bueno, me dio una visión muy, muy dura, muy difícil. Y yo creo que ella, en sus novelas, en sus textos, es impresionante cómo carga la prosa de todo esto que vos estás diciendo. O sea, sí, lo carga en todo momento, o sea, está muy cargado, ¿no? ¿Qué es lo que debería ser? ¿Qué no debería ser? ¿Por qué tengo que ser mujer de esta manera y no de otra manera? Es muy impresionante los textos que ella produce. En su última novela habla de algo que, según ella contó, yo jamás contaría algo personal de alguien si no lo contó públicamente ella, tuvo un conflicto muy severo con quienes eran sus suegros y sus hijos, a tal punto que se judicializó el problema. Y ella contaba que lo que ella cuenta allí, claro, era su deseo, por supuesto que no lo hizo, aclaremos, ¿no? Que era prenderle fuego a la casa de los suegros, eso está en su última novela, por supuesto que no lo hizo. Pero digo, todo ese mundo violento, uno imagina siempre, bueno, un lugar más apacible, más tranquilo, Europa, en fin, distinto a Latinoamérica, imagina todo eso. Bueno, parece ser que para ella no. No, es súper interesante lo que decís, porque yo pensaba cuando veía la obra y pensaba en el texto, y decía, esa diferencia, ¿por qué yo le decía, por qué veo tanto las escenas, aunque no estén realmente desarrollando, están describiendo un supermercado y yo veo el supermercado, o ese sillón es un auto, cuando ellos están encima y cómo se mueven y cómo miran hacia adelante.
Y pensaba en relación a lo que decís vos de, bueno, ella no hizo eso, pero lo escribió. Hay algo ahí para mí de la actuación y la puesta en escena que planteaba Raúl Serrano en relación a cómo abordar una escena específica o cómo abordar una acción de determinado personaje, y es que no pensarlo en términos de qué haría yo, sino ampliarlo a qué podría hacer yo. No importa si yo lo haría o no. Y eso te abre un mundo tremendamente rico, o sea, muy vasto para trabajar, para improvisar, y eso es la sensación que yo tengo, o sea, yo tenía cuando veía la obra. Esto es un mundo de posibilidades oscuras, tal vez más marginal, como lo plantea, pero sí es interesante pensar la distancia entre tu vivencia personal, lo que te pasó, y la capacidad de narrar que podés extender. A mí me parece muy valioso de esta autora eso. Qué cómo bueno, abre el mundo. Claro que sí, qué bueno que trajiste al de nosotros. Con mi hijo le decíamos al querido gran viejo, a Raúl Serrano, le decíamos el viejo, ¿no? Porque él trabajó mucho la segunda etapa de Stanislavski para los oyentes, ¿no? Hay Memoria Emotiva, sería la primera etapa de Stanislavski, y las acciones físicas sería la última etapa de Stanislavski. Y esto es acciones físicas. Y bueno, ¿qué pasa con mi cuerpo cuando me encuentro con el otro cuerpo, y cuando me acerco, y cuando lo toco, y cuando me distancio? Es muy, muy fascinante. Claro, porque además la acción física te abre justamente ese campo de posibilidades que la memoria emotiva te limita. Claro, bueno, hay actores que no quieren utilizar la memoria emotiva. Norma Leandro, por ejemplo, nunca utilizó la memoria emotiva, no quiere saber nada con la memoria emotiva. Fuentes muy bien informadas me comentaron que anoche estuviste en el Galpón de Guevara y que el jueves que viene vas a hablar de una obra cuyo título es Menos Detalles. ¿Es correcto lo que digo? Mira, si no lo nombrabas te iba a decir, Osvaldo, te pido por favor menos detalles. Te envío un gran abrazo, muchas gracias. Otro para vos. Muchas gracias. Era Larisa Rivarola hablando como siempre de teatro, ese tema que tanto nos apasiona. Bueno, estimado Osvaldo, me escriben desde Caleta, Córdoba, Chubut. Qué bueno, ¿no? Que te escuchen en Chubut, en Rosario, en Córdoba. Con todo el respeto que merece tu persona. Gracias. Es difícil Caparrós, dice. Buen escritor, pero mirando todo desde su atalaya. Y muy injusto y discriminador. Observo que su lamentable enfermedad le ha mejorado algunas percepciones, dice. Cariños desde Caleta, Córdoba, Chubut. Gabriel Martínez de Quilmes vuelve a escribirme y me dice muchas gracias por su respetuoso comentario. En algún momento sugiero que por favor lea el artículo que le envié. Espero no haberlo molestado con mi opinión. Confieso que me resulta más fácil y más ameno seguir este programa por radio que por televisión. Le envío un fraternal abrazo, Gabriel de Martínez. Gabriel, todo bien. Yo creo en la pluralidad, de verdad. Por eso, cuando alguien decía algo que, bueno, que no es kirchnerista, bueno, yo insisto y lo digo con todo afecto. Bueno, puede ser kirchnerista o no ser kirchnerista, puede ser... Mira, menos estar contra la democracia, menos reivindicar dictaduras, yo creo que puede ser todo, por supuesto. Si no, estaríamos pensando en un mundo donde solamente hay una manera de pensar. Por favor, no, decididamente no. 23:12 minutos, hay mucho material en el refugio. Está Dani Franco, está Vicky Nardone, está el maestro operador, que es Carlos Di Mare, que además es locutor. Carlos Di Mare, tenés que un día venir acá a charlar un rato, ¿no es cierto? Diseño de flyers, Paula Aguirre, redes, Violeta Falco, mirá toda la gente que está, Muy, pero muy bien. Hacemos el refugio, ya volvemos. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram.
Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito... Está en la red. Somos radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo
y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural, teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Me saco los anteojos, estaba leyendo con anteojos. Puedo leer sin anteojos todavía, pero la peleamos bien. A ver, vamos a ver. Nos vamos a algo muy, ¿cómo decirlo? Culturalmente importantísimo en Rosario. Te vas a sorprender. Es Distrito 7 de Ciudad Futura, Rosario. Y yo creo que el gran hacedor de esto es Cipriano. Yo diría La Maison. Él por ahí me dice La Maison, pero a lo mejor es La Maison. ¿Cómo te va, Cipriano? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, un gusto. ¿Cómo estás? No. La Maison, mejor dicho. Muy bien, lo dije la bien. Maison, como me dice todo el mundo, sí. Bueno, lo dije bien, perfecto. dije La Maison. Es como, ¿te acordás de Lidia La Maison, una gran actriz? Claro, exactamente. Sí, La sí, Maison. Bueno, me quedé muy impresionado leyendo todo lo que la cooperativa Trabajo Distrito 7 hace, no solo por la cultura, también por el trabajo, pero contanos todo vos. Bien, Ciudad Futura es un proyecto cultural que nace de la unión de un centro cultural ya existente en la ciudad, que estaba atravesando una crisis económica, y lo que era en ese momento el movimiento Giros, que a posteriori de eso, a los meses, conformó lo que fue el partido Ciudad Futura. Nada, es un centro cultural con actividades nocturnas, con talleres, con... Bueno, a veces es como complejo explicarlo porque también uno está muy metido. Yo laburo ahí desde que el centro cultural arrancó, entonces como que tenemos demasiadas aristas que a veces son complejas de explicar, pero bueno, estamos en eso, en el laburo constante y cotidiano de hacer este lugar el mejor lugar que nosotros queremos. Nosotros partimos de una hipótesis de que las cosas se hacen, primero se hacen y después se pueden replicar para la sociedad. Por eso nosotros cuando pensamos en Ciudad Futura, pensamos en proyectos que después queremos replicar en la ciudad cuando en un futuro la gobernemos. Entonces, bueno, es como parte de ese planteo político inicial que tenemos nosotros. Mira, en el streaming, porque esto además de radio es de streaming, la producción preparó unas fotos muy buenas, ¿no? Como con un bandoneón, con música, con un cartel claramente que dice Distrito 7, porque también tuvieron en algún momento, no sé si siguen teniendo, una suerte de restaurante, ¿no es cierto? Sí, es que en realidad nosotros queremos la cultura no solamente desde lo artístico meramente, sino que también el compartir. Y para nosotros compartir es comer, es pensar la gastronomía de un lugar, pensar lo que tenemos ganas de tomar. Entonces, bueno, también el espacio funciona como abrimos, si querés te cuento brevemente, abrimos a la mañana, levantamos las persianas 8:30 de la mañana, con desayunos, con un almuerzo al mediodía, menú ejecutivo, la gente de los alrededores come de 7, es como ya un clásico del macrocentro de Rosario, y después a la noche nos vamos transformando, a la tarde con talleres, el laboratorio de hip hop, muchos talleres que vamos dando nosotros, y después a la noche con las actividades artísticas. Es un proyecto grande y ambicioso también. También trabajan mucho el tema de
artes plásticas, sobre todo en el sentido más popular, ¿no? Que tiene que ver con las cosas que se pueden hacer en la calle. Contanos. Sí, porque en realidad también en cierto punto nos vinculamos desde un principio con toda una movida de lo que es el arte callejero. En eso también nosotros, si uno ve, siempre nuestros murales hablaron por nosotros. Siempre los fuimos cambiando también y nuestros murales representan también un poco nuestra identidad. Son murales en los cuales está Mercedes Sosa, en los cuales está Fito Páez, en los cuales está Hugo Chávez. Hay como un imbrincado ahí y siempre los fuimos cambiando porque cada momento histórico también representó las luchas que nosotros con las que nosotros creemos, y también porque dentro de Distrito 7 se dan talleres de graffiti, talleres de expresión. Entonces, bueno, también nuestros compañeros que dictan esos talleres y los chicos que van, chicos y chicas que van a tomar esos talleres, forman parte de la dinámica de redibujar nuestro lugar por dentro, y bueno, también irlo modificando a lo largo del tiempo. Ahora, qué importante es la cultura en Rosario, ¿no? Siempre que estuve en Rosario me impactó el movimiento cultural, que me parece muy fuerte. Siempre he estado unos días nada más, ¿no? Y lamentablemente no fui Distrito 7 en el último viaje. Pero contanos vos, por ejemplo, los talleres. ¿Talleres de cuántas cosas? Mirá, hoy tenemos talleres del Laboratorio de Hip Hop, que es un proyecto que nació de Distrito 7. Son más o menos unos 100 pibes y pibas que van todos los días a hacer talleres de breakdance, graffiti, rap, producción musical. También conveniamos, el año pasado tuvimos un convenio con la Universidad Nacional de Rosario en la que dictábamos un ciclo también de talleres, de diplomaturas, en los cuales había producción de sonido, DJ, iluminación, como para también generar a través de la cultura y el arte una salida laboral, que es algo que por ahí, cuando uno piensa en la ciudad, siempre piensa, bueno, talleres de panadería, talleres de albañilería, pero bueno, nosotros desde la cultura también tenemos que ofrecer lugar de trabajo, porque además nosotros somos una cooperativa de trabajo que primeramente lo que hace es generar trabajo, básicamente. Entonces para nosotros es como súper importante poner en valor eso, digamos. Ser trabajadores y trabajadoras de la cultura te da... primero una responsabilidad también ante la sociedad, es decir, esto que hacemos nosotros no es por amor al arte, como se dice, sino que también acá atrás hay familias que viven de esto. Entonces, bueno, nosotros siempre respetamos mucho eso, el trabajo de nosotros como parte del Distrito 7, del artista que viene a hacer un espectáculo, de los iluminadores, iluminadoras, de los sonidistas. Bueno, es como todo un gran conglomerado de personas que se nutren de todo lo que vamos haciendo. Y con respecto a Rosario, Rosario históricamente fue una ciudad muy atravesada por la cultura. Hoy, desgraciadamente, en este alineamiento con las políticas nacionales que bueno, son... ciertamente nosotros sentimos que nos atacan por los dos lados, por el lado del arte, pero también por el lado de ser una cooperativa. Creo que hoy se están vulnerando muchos derechos, se está generando algo que hace que no se puedan potenciar todos estos proyectos. De Rosario hace 5 o 6 años atrás tenía 10 espacios como el nuestro, 8, no sé cuántos, ¿no? Ahora no te los podría decir, y se fueron perdiendo. Está bien, y escuchaba a Pablo Semano hoy que decía que la pandemia fue un parteaguas. Bueno, realmente también nuestra actividad fue un parteaguas de la pandemia, sobre todo en el sentido económico, porque básicamente uno deja de poder hacer lo que venía haciendo, pero también tampoco se le dio como ese lugar de esto que tanto llama la atención en los porteños, que por ejemplo que dicen, che, Rosario es una ciudad cultural. Bueno, eso lo fuimos perdiendo, desgraciadamente. Hoy los circuitos culturales de Rosario son muy, muy chicos, son muy monopolizados. Entonces, bueno, nuestra experiencia, la idea es poder replicarla, también animar a otros y a otras que puedan hacer espacios como el nuestro. Vos decías en un momento, dijiste, bueno, porque nosotros aspiramos a gobernar Rosario. ¿Cómo es eso? Y bueno, porque nosotros somos parte de un proyecto político que es Ciudad Futura, que bueno, ahora
se juntó con nosotros decimos, con lo mejor de las tradiciones progresistas, con el peronismo, como para presentar una fuerza que empiece a plantarle cara a esto que estamos viviendo hoy, que es un gobierno nacional muy corrido a la derecha, con una tendencia fascista, casi podríamos decirle, con un gobierno provincial que está muy alineado a esa teoría, quizá también con otra característica, pero bueno, que también desgraciadamente está incorporando muchas de esas prácticas. Y bueno, nosotros creemos que desde nuestro espacio político tenemos la posibilidad, bueno, afortunadamente en la última elección que se dio hace 2 semanas atrás, la gente nos eligió, también en un contexto donde muy poca gente fue a votar, lo que también eso marca a las claras la crisis de representación que está habiendo hoy en Rosario, pero también creo yo en Argentina, donde no hay figuras fuertes que puedan generar ponerse y oponerse a este gobierno. Bueno, nosotros creemos que con nuestro compañero Juan Monteverde es una de esas figuras que está ahí en ese entender cómo hay que hacer la política para que también la gente te crea, porque también esto es algo que a nosotros nos pasa mucho, de cuando vienen a nuestro centro cultural nos dicen, che, bueno, los elijo porque me gusta la cultura, porque me gusta lo que estamos ofreciendo artísticamente, pero también porque hay una banca. Más allá que nuestro espacio también es abierto al público y no es que te pedimos el carnet de afiliación, pero bueno, es como que también es un plus que le da. Ahora, en Rosario, digamos, la cultura, todo el movimiento cultural, los medios o algunos medios lo tapan con el tema del narcotráfico. Es como que para mucha gente lo único que hay en Rosario son problemas vinculados con el narcotráfico. La verdad que qué triste también un periodismo que se ocupa únicamente de esos temas, porque esos temas generan impacto. ¿Cómo lo ves vos? Sí, desgraciadamente hay cosas que como rosarino yo soy un rosarino adoptado, pero me siento rosarino y hace tiempo que ya me establecí acá. Son muy tristes porque la realidad es que en Rosario el narcotráfico funciona es medio que a cara descubierta, y la violencia realmente es quizá mayor que en otros lugares del país. Después sí es verdad que también hay una cuestión de impacto en la noticia, en lo que pega, en lo que bueno, también se busca desde el lugar de los medios masivos de comunicación, que es encontrar algo que diga, no sé, en Rosario mataron a 4 personas a balazos, y eso desgraciadamente es real, pero bueno, Rosario es una ciudad que es primero que es hermosa, segundo que tiene una potencialidad que es gigante, que desgraciadamente hoy no la está pudiendo desarrollar, hoy no la está pudiendo sacar, y creo que parte del trabajo que nosotros hacemos es decir, che, cada uno desde nuestro lugar tenemos que hacer lo mejor posible. Nosotros desde nuestro espacio de trabajo hacer lo mejor posible para que la gente que venga a la ciudad sienta que tenemos algo para ofrecerle. Y para el mismo rosarino decir, che, bueno, este lugar a mí me cuida, este lugar me da lo que yo quiero. Y bueno, creo que es parte de nuestro trabajo, del día a día. Cooperativa de trabajo, ¿no? Distrito 7 de Ciudad Futura Rosario. Correcto, lo dije bien. Exactamente. Cipriano Lamezón, muy interesante escucharte. Te mando un abrazo y por supuesto tenés el micrófono abierto para llamarnos cuando quieras y nos cuentes lo que están haciendo en Rosario. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la llamada y nada, dejarle también esto, que nosotros somos un espacio que atravesamos, y sobre todo estamos atravesando este momento, una crisis económica, puesto que vivimos en este contexto, claro. y que el apoyo también de los medios de comunicación hace que muchas veces, últimamente desde otros lugares, nos empiezan a llamar, nos empiezan a contactar, y bueno, para nosotros eso está bueno para poder dar a conocer la propuesta. Era Cipriano Lamezón, son las 23:33, 11 3200 0530 nuestra línea de oyentes, 11 3200 0530. Yo tengo un Facebook que lleva el nombre del programa, facebook.com/Refugio Cultura. facebook.com/Refugio Cultura. Lleva el nombre del refugio. Por supuesto, ya venimos.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo.
Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Bueno, esos son los chivos, escucharon bien, son los chivos, que es una sección de chivos que tenemos. Bueno, primer chivo, vamos con el primero. Sábado 12 de julio, o sea, este sábado, Arte Popular a la Argentina Libre, Independiente y Soberana. 7:30, Peña de los Abrazos. Qué lindo título, Peña de los Abrazos, buenísimo. Taller de danzas, conciertos, jaraneando Los Chaza. Mirá Los Chaza, Los Chaza. Entrada libre, con contribución sugerida, consciente, no excluyente. O sea que si no tenés un peso, puedes ir igual. No se suspende por lluvia. ¿Dónde? Espacio Cultural Nuestros Hijos, que es en Avenida del Libertador 8151, dentro del espacio Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA, ¿no es cierto? Así que vamos a ver, jaraneando Los Chaza, 19:30 horas, Peña Los Abrazos, sábado 12 de julio. Acordate, tenés que contribuir económicamente, pero si no tenés un mango, no te preocupes, vas igual, vas a ver lo mismo que el que pudo contribuir, ¿no es cierto? Bueno, sigamos con los chivos. Qué linda edición, esto se llama ciclo de Pecas. Mira, te muestro uno, Niño Lobo, de Belén Cañas, ¿ves? La edición es excelente. Los libros seguramente también, yo todavía no leí ninguno. ¿Por qué? Porque es un sello editorial que persigue la idea de hacer libros como objetos sensibles. Y la verdad que lo logran. Lo que vi, tengo Niño Lobo de Belén Cañas y Registro de la Espera de Lala Martín. Así que estemos atentos a esta editorial. Cielo de Pecas es un sello editorial. Seguramente vamos a comentarlos, pero sí les quiero comentar algo. Me llegan novelas, distintos textos. Algunos me apasionan, otros no. Ahora me llegó Buena Alumna, de Editorial Minúscula, de Paula Porroni. Paula Porroni, Buena Alumna. Comencé a leerlo, ya voy muy avanzado. Prometo que el jueves que viene lo voy a comentar, pero, adelanto que me está interesando mucho cómo escribe Paula Porroni y me está atrapando mucho esta joven digo, el personaje, ella también, supongo, Paula, claro, acá sí, es de 1977, el personaje que tiene que estudiar afuera del país, va a una ciudad impresionante que es Londres, y tiene una madre que de alguna forma le pone plazos, la presiona. Es un personaje interesante. Yo voy a comentar la novela el próximo jueves, porque no comentaría de ninguna manera si no la terminé de leer. Pero sí digo, Paula Porroni, no sé quién es, no la conozco, es lo primero que leo de ella, pero interesante, potente por ahora, por supuesto. Bien, y a mi juego me llamaron. Hoy recomendé Carnada de Susana Torres Molina, que la podés ver este lunes o el lunes que quieras en el Portón de Sánchez a las 8 de la noche y vas a ver muy pero muy buen teatro. Ahora, ¿qué ocurre? En Buenos Aires hay muy buen teatro. Por lo tanto, si empiezo con una obra a recomendarte, tengo que seguir, no me queda otra. Vamos con La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus. Cambió de horario, ahora va los martes, 20:30 en el Teatro Piccadilly. Muy buena, muy divertida. ¿Por qué?
Porque este personaje, que compone muy bien, realmente muy bien, Diego Carreño, este personaje te divierte, te entretiene, pero construye algo profundo sobre el lenguaje. Es decir, lo guía el lenguaje. Quiere decir que lo guía el equívoco, lo guía el sinsentido, lo guía la búsqueda de sentido a esos juegos de lenguaje que tan admirablemente describió Wittgenstein. Entonces, uno llega al teatro, se siente, se divierte, un excelente actor, que es Diego Carreño. Me voy a poner anteojos porque si no, no voy a encontrar precisamente toda la información. Diego Carreño compone esto, las direcciones de Leandro Aita, y la verdad que hay algo detrás de lo que pasa, detrás de lo que ocurre, que me parece que es lo más interesante. Es decir, esta idea de hacer teatro, de enganchar en el mejor sentido de la palabra al espectador, que se deslice el espectáculo como si ocurriera un divertimento y sin embargo es todo lo contrario, un divertimento. Es un espectáculo muy, muy potente sobre el lenguaje. Así que también lo recomendamos. Sigo, ya que empecé, no me voy a privar, sigo. Espectáculo que comenté acá, Sacrosanto, de Damián Esmajo. Yo decía, en los días pasados, construye una poética. No es poco construir una poética. Hoy hablaba Larisa de Anna Harwood. También construye una poética. Te puede apasionar, te puede generar rechazo. El comentario de Larisa fue estupendo para mí. Digo, da cuenta de todo lo que tiene ese espectáculo. Bueno, yo creo que Sacrosanto incomoda al espectador. Creo que incomoda al espectador. Como también incomodó la obra que hizo en el Cervantes. Polvareda en lo ojo, sin ese. Pero ahí está el buen teatro. Que te incomode. Que te permita pensar otra cosa. Y todo lo que estamos recomendando va por ahí. Vamos con otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no me voy del gusto? Nunca tengo tanto tiempo para recomendar y recomendar, porque el programa tiene 2 horas de duración. El corazón del mundo. Qué trabajo, ¿no? El de Lautaro Delgado y Sofía Britos. Qué trabajo. Cómo en el Teatro del Pueblo, cómo construye una historia con un método holográfico donde hay un solo actor en escena y sin embargo hay presente, pasado y futuro a través de esas figuras que aparecen en este espectáculo, que tiene un actor que es Guillermo Angelelli, gran actor. Y todo transcurre en el momento que empieza a caerse en la calle, un accidente, empieza a caerse. Cuando empieza a caerse, ve todos estos aspectos de su vida que aparecen en muchos personajes, no en un personaje. Un personaje está en escena, los otros aparecen como fantasmas. Y el impacto es descomunal. La verdad que sí. Me cuenta mucha gente, no poca, que no puede ver Ricardo III porque no hay una entrada ni pintada. Están vendiendo entradas para agosto. Qué pena, ¿no? Digo, no se pueden hacer 2 funciones porque es un desgaste brutal. Pero qué espectáculo que tiene tanta tela para cortar. Puede haber cosas que no te interesen del espectáculo, por supuesto. Todo espectáculo genera en el espectador un conjunto de atracciones y rechazos. Pero cuánto que se puede pensar a partir de ver Ricardo III y cuánto que se puede pensar en nuestro mundo, ¿no es cierto? Y lo mismo me ocurrió con Incidente en Vichy, con dirección de Pablo Gorlero. Me ocurrió lo mismo. Me cuentan, quienes van al teatro me cuentan que la sala está llena. ¿Cómo no va a estar llena? Si la obra tiene una actualidad apabullante. ¿Cómo no va a estar llena si hay excelentes actores sobre el escenario?
muy difícil que no esté llena, francamente. 23:48, nos quedan todavía unos minutos de teatro o de cine o de lo que tengamos ganas de hablar a esta hora de la noche. No te duermas, quédate un poquito más despierto, ya venimos. Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530. Muy bien. Qué buen tema este, ¿no? Me fascina el indio, ¿no? El Indio Solari. Un libro que acaba de publicarse y me lo devoré. Un libro de Alan Pauls. Alan Pauls es un notable escritor, pero además es un teórico muy, muy fuerte, un crítico. Tiene un nombre largo. Alguien que canta en la habitación de al lado. Alguien que canta en la habitación de al lado. Reúne
textos de distintas épocas, que han sido publicados, algunos como prólogos. Pero claro, ahí aparece el amigo Deleuze, el amigo Coppi, Lamborghini, Osvaldo Lamborghini, Piglia, Roberto Art, Daniel Goebel, toda una banda de escritores notables. Y Alan Pauls tiene una manera de mirar. Cuando habla de Rodrigo Fresán, ¿no? Que es amigo de él, bastante amigo creo, ¿no? O cuando habla de Juan José Saer y dice que Saer lo acompaña siempre como un murmullo en la vida. O cuando habla de Jorge Luis Borges, él tiene un libro sobre Borges que se llama El Factor Borges. Y cuenta su fanatismo, digo fanatismo en el mejor sentido de la palabra, sobre Roland Barthes. Cuenta que lo imitaba en todo a Roland Barthes, que trataba hasta de imitarlo en la letra a Roland Barthes. Y habla de que fue su preferido, y creo que sigue siendo, ¿no es cierto?, toda la vida. Roland Barthes marcó una época, y la sigue marcando para mí, ¿no? Para mí es maravilloso Roland Barthes. También una psicoanalista, Alexandra Cohen, se ocupa mucho de Roland Barthes en todo lo que escribe. Está muy presente Roland Barthes en nuestra cultura. Pero Alguien canta en la habitación de al lado es un libro que recomiendo mucho, por la hondura, por la profundidad, por cómo analiza. Bueno, dicho esto, hola Osvaldo, coincido respecto de la obra y la actuación de Diego Carreño. Vi la obra el miércoles 25, también seguí tu sugerencia en cine. Tiene un ritmo y otros logros técnicos muy valiosos, dice, además del tema que Valles importa. Saludos desde Resistencia. Los amigos de Resistencia Chaco. Ahí me acuerdo, mirá, cuando iba al encuentro literario, político, que hace Mempo Giardinelli, el Foro, todos los años, fui varias veces, ¿no? Me acuerdo que paraba en un hotel, esto no es chivo, Hotel Covadonga se llama, ahí parábamos. Y me acuerdo tanto de gente con la que nos cruzábamos y hablábamos de arte, ¿no es cierto? Y sobre todo me acuerdo de Angélica Gorodischer, ¿no? Para mí Rosario es Angélica Gorodischer, una notable escritora. Qué maravilla encontrarse con Angélica, lamentablemente falleció. Te cuento, última, Teatro en Sable, El invierno del oso, Crónicas antifascistas en Stalingrado, dirigida por Manuel Santos Iñurrieta y Diego Maroevic, con participación especial de Atilio Borón, el amigo Atilio Borón. Atilio, ¿cómo andará Atilio? Hace tiempo que no hablo con él, pero hemos hablado bastante con Atilio, nos hemos encontrado también con Atilio. Bueno, esto es el sábado a las 20:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, un lugar entrañable, el Centro de la Cooperación. Entradas por la alternativa teatral o en la boletería del teatro. Así que acordate, El invierno del oso, Crónicas antifascistas en Stalingrado. Terminamos nuestro programa. Gracias por tantos mensajes, gracias por la gente de Rosario, por la gente de Resistencia, por un oyente de Chubut, por un oyente o más de Córdoba, por un amigo de San Luis. Mensajes que nos llegaron durante el programa y que uno celebra también cuando te escuchan en otras partes, ¿no? En otros lugares, más bien lejos de Capital. Muchas gracias. Nos reencontramos, por supuesto, el próximo jueves para hacer El Refugio con Vicky Nardone, con Dani Franco, con toda la patota que hace posible este programa. Gracias por acompañarnos. Chao. La